Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 14 de agosto, damos comienzo al programa 259 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas, todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 259, que corresponde al sábado 14 de agosto, con una impronta básicamente musical, ya que solo vamos a tener la columna habitual de política internacional que prepara Hernán Pereira, y luego ya pasamos a la columna de Edgardo Margiota de Aquí Folklore, que hoy presenta a Luciana Jury. A continuación, Laura Bologna, con su columna Detrás de un tango, presenta al Tata Cedrón. Y después viene la columna de rock nacional de Pablo Vázquez, que va a recordar a Gustavo Cerati. Finalmente, la columna de cultura popular de María Graciela Zavala, que hoy nos trae la raíz afro del carnaval porteño. Cerrando el bloque entonces, bloque único y el programa, nuestro homenaje a Roberto Fontana Rosa, que hemos estado homenajeando en toda la semana, con su personaje Inodoro Pereira. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu comentario de política internacional? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional para Obligados a Volver. Mi nombre es Hernán Pereira. Una semana caracterizada por la derrota política sufrida por el presidente brasileño Jair Bolsonaro en el Congreso, en su intento, en su afán por implantar una reforma constitucional que elimine el voto electrónico y vuelva a instituir el voto papel. Para ello había presentado esta iniciativa
necesitaba 308 votos en la Cámara de Diputados y obtuvo solo 229. Pero lo tremendo del caso es que en el momento en que se desarrollaba la reunión en la Cámara de Diputados en Brasilia, Bolsonaro preside un insólito desfile militar con blindados recorriendo las calles de Brasilia y la zona del Congreso, que no tenían ningún motivo para ese desfile ni para festejar nada, simplemente un apriete realizado en la forma que, bueno, hemos conocido en Argentina en otros momentos, de una forma realmente temeraria. De todas maneras salió derrotado, pero lejos de asimilar la derrota, lo que salió a decir inmediatamente es que nadie ya confía en el voto electrónico ni en el conteo electrónico de los votos. Es decir, está haciendo lo mismo que hacía Trump en Estados Unidos, ¿no? Es decir, sembrar desconfianza sobre el sistema electoral. Trump se la pasó anunciando fraudes, que iba a haber fraude en la elección que finalmente perdió, y trató de dejar el empañado en cuanto a la confianza al sistema electoral de Estados Unidos. Y en verdad, parcialmente, se puede decir que logró su objetivo. Habrá que ver si Bolsonaro lo logra, porque en realidad lo que está ocurriendo en Brasil es un crecimiento continuo, constante, de Lula en las encuestas, lo que al principio era una derrota por muy pocas décimas de punto en las encuestas. Hoy ya es una ventaja de 5 más puntos porcentuales en favor de Lula frente a Bolsonaro. Esto realmente tiene preocupado al líder ultraderechista brasilero y a todo su entorno cívico-militar. Y además preocupa a Estados Unidos. Es decir, hace poquito tuvimos la visita del jefe del secretario de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, acompañado por el secretario de Seguridad para la región latinoamericana, Juan González, que ya había estado antes con nuestro presidente, y directamente vinieron a apretar para que Argentina enfríe su relación con China, sobre todo para que no le conceda a empresas chinas la construcción del sistema 5G de vinculación con Internet. Y lo mismo fueron a hacer a Brasil, tratando de encolumnar a ambos países en su política contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, que el gobierno de Biden está llevando nuevamente a extremos de violencia y de apriete como no se veían desde hace muchísimo tiempo. De todas maneras, Argentina no se ha sumado a esas iniciativas y Venezuela, de la mano de México, está fogoneando una reunión con la oposición que se va a realizar en territorio mexicano muy probablemente, y con el sector que lidera Guaidó. De todas maneras, el presidente Maduro ha dicho que se está elaborando una agenda en común, que él no tiene ningún contacto ni su gobierno con el gobierno de Estados Unidos, y que el contacto de Estados Unidos se limita solamente al contacto con Guaidó. En otro país que está caliente y bajo la lupa es Perú, donde todavía no se han cumplido 15 días de la asunción de Pedro Castillo a la presidencia, y ya varios comedidos fiscales de la justicia del régimen en Perú están vehiculizando juicios contra el primer ministro del gobierno de Pedro Castillo, Guido Bellido, y contra el jefe del partido Perú Libre, que es el que llevó a Castillo al poder, Vladimir Cerrón. Los acusan de corrupción, de haber obtenido irregularmente fondos para la campaña electoral. Todo esto en el contexto
de que por ley, por la Constitución en Perú, el gabinete del presidente tiene que ser aprobado por el Congreso. Y esto a Castillo en este momento se le hace virtualmente imposible. No tiene ni siquiera el 20% del total de los miembros del Congreso peruano, y muy probablemente lo que salga es un voto de censura. Hay que recordar que el gobierno anterior del presidente Kaminsky recibió un voto de censura a menos de 90 días de haber asumido, y esto fue lo que marcó el principio de la debacle de aquel gobierno, que finalmente culminó en un juicio político y probablemente en la prisión del propio Kaminsky y de muchos de los integrantes de su gobierno. Por esta vía es que se pretende el derrocamiento de Pedro Castillo, y de ir socavándole base de apoyo y la constitución de su propio gabinete. Esto realmente son situaciones fogoneadas e impulsadas sin lugar a dudas por la Embajada de Estados Unidos en Perú y por una estrategia política del Departamento de Estado para tratar de impedir que se sume un gobierno progresista en Perú al de Bolivia, al de Venezuela, al de Argentina, probablemente al de Brasil el año que viene y para fin de año en Chile. Es decir, que se va cayendo como un castillo de naipe la dominación imperialista en esta parte del mundo, en una situación de debilidad para los amigos del imperio, que realmente no era fácilmente previsible pocos meses atrás. La otra cuestión que preocupa y mucho en este momento en el mundo es la situación de Afganistán. Hay más de 20 años de guerra constante en Afganistán. Se retira a Estados Unidos y es imparable el avance de los talibanes. Pensaban dejar un gobierno títere, pero está cayendo también como un castillo de naipes. El avance de los talibanes ya abarca el 80% del territorio del país y están a las puertas de Kabul, de la capital. Hay una serie de denuncias vinculadas con supuestas violaciones a derechos humanos por parte de los talibanes, que como sabemos es una aguerrida milicia islámica y muy sectaria y con concepciones políticas realmente, podríamos decir, autoritarias. Pero bueno, frente a todo lo que han pasado ellos y lo que todavía están pasando, nadie espera que actúen con diplomacia o con guante de seda. Además, Estados Unidos sigue con los bombardeos sobre las tropas de los talibanes en apoyo al gobierno títere de Kabul. Es más, en las últimas horas mandaron a 3.000 soldados a Kabul y el Reino Unido sumó 500 más para proteger la retirada del personal diplomático de ambos países de la capital afgana. Para finalizar, comentar un par de cosas. Sigue el tema del cambio climático y esta vez pagaron los platos rotos los sicilianos. Casi 50 grados de temperatura en Sicilia, virtualmente los pobres sicilianos a la parrilla, con un récord de termómetro para toda Europa. Y otra noticia que tiene que ver con temas que son de debate cotidiano hoy en el mundo. Indonesia pondrá fin a las pruebas de virginidad de las reclutas de su ejército. Para poder ingresar al ejército, las mujeres en Indonesia tenían que pasar por un test ginecológico, donde le introducían 2 dedos en la vagina para comprobar si tenían el himen todavía. Si no lo tenían, no podían ingresar. La Organización Mundial de la Salud criticó el procedimiento porque dice que además ni siquiera tiene validez científica, que la virginidad es algo absolutamente
incomprobable y no define ninguna situación ni define ninguna cuestión en la vida de una mujer que no sea una cuestión de orden psicológico, que no hay cuestiones vinculadas con el físico de una mujer respecto a la cuestión de la virginidad. Las autoridades de Indonesia dicen que van a poner fin a este humillante examen para que ingresen las mujeres a la fila de su ejército. Como vemos, hay mucho camino todavía por recorrer en este mundo para resolver muchísimos problemas, sobre todo en cuestiones de género. Hola amigos de Obligados a Volver, los saluda Edgardo Margiota. Esta es nuestra columna Aquí Folklore, que hoy estará dedicada a Luciana Yuri. Cantora, guitarrista y compositora, Luciana nació en Buenos Aires en 1974. Es hija del escritor y director de cine Suhair Yuri y sobrina de Fuad Yuri, más conocido como Leonardo Fabio. El ambiente artístico y musical familiar sembraron en Luciana una fuerte inclinación hacia el folclore. Su música se caracteriza por su intensidad interpretativa, su emoción, su aspereza, su dramatismo y su entrega. Del primer disco, Canciones brotadas de mi raíz, Bailecita. Qué lindo que está esto, che. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, quiero morir en tu brazo. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, pero morir en tus brazos. Palomita, chiquitita, chiquitita y palomita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. La 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 la. Pero morir en tu brazo, sí. Tengo oro, tengo plata, tengo metal, tengo cobre, de todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Tengo oro, tengo plata, tengo metal, tengo cobre, de todo tengo, pero de tu amor soy pobre. Palomita chiquitita, chiquitita y palomita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. La 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 la. Eso quisiera, pero morir en tus brazos. 3 esquinas tiene mi rancho. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, quiero morir en tus brazos. Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos. Eso quisiera, pero morir en tus brazos. Palomita, chiquitita, chiquitita y palomita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. La 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 la. Eso quisiera.
Acabamos de escuchar Quisiera que salga un tigre, bailecito anónimo, grabado en vivo por Luciana en la sala Caras y Caretas en marzo de 2016. En 2008, Luciana grabó Maldita Huella, un disco a dúo junto a Carlos Moscardini. En 2011 editó su primer disco solista, Canciones brotadas de mi raíz. Editó luego 4 discos más, siendo el último Abrazo de 2020. En 2015 fue premiada por la Fundación Konex como una de las 5 mejores cantantes de la década. De a poquito quiero amarte, pero me sale a montones. Como río desbordado, desespero en tus pasiones. Pero la razón cuida de mí, anda sigilosa sombreando el jardín. Como soles brotando de mi corazón, disparándote luces que aroman tu flor. De a poquito quiero amarte, pero me sale a montones. Que vos digas que eres mío, que sueñas con mis amores. Eso no me tranquiliza, más bien provoca temores. No quiero perderme pensando en tu amor, y a la vez no hay camino sin tu cariño. Viditay, no me hagas tener que decir que eres mi tormento y razón de vivir. De a poquito quiero amarte, pero me sale a montones. Escuchamos recién a la Jury, como también se la conoce, en De a poquito quiero amarte, de Luciana y Carlos Delgado, incluido en Maldita Huella, su disco a dúo con Carlos Moscardini. Nos despedimos hasta la próxima con Luciana cantando Mi Juana, cueca anónima, tema incluido en su último disco, Abrazo de 2020. A la Juana no le dura zapato ni media fina. A la Juana no le dura zapato ni media fina, porque todo lo que tiene lo empeña en la cantina. Porque todo lo que tiene lo empeña en la cantina. Y ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. Ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. Échate tu china blanca, ya va, y acuérdate de tu tiempo. Una cuchilla en la media nunca le falta a la Juana. Una cuchilla en la media nunca le falta a la Juana. Y un buen litro de aguardiente con que ella hace la mañana. Y un buen litro de aguardiente con que ella hace la mañana. Y ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento.
enrolla tu lazo al viento, échate tu china blanca, allá va y acuérdate de tu tiempo. La mandan al anochecer. ¿A quién mandas vos? Y vuelve por la mañana entre todas las mujeres. Ah, no hay una como la Juana y ensilla el caballo blanco. Enrolla tu lazo al viento, ensilla el caballo blanco. Enrolla tu lazo al viento, échate tu china blanca, allá va y acuérdate de tu tiempo. Échate tu china blanca, allá va y acuérdate de tu tiempo. Eche 20 centavos en la ranura. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Juan Carlos el Tata Cedrón nació en Buenos Aires en 1939. Fundó su legendario cuarteto, que aún se mantiene activo, en 1964. En ese año también el Café Concergo Tang, que se constituyó en uno de los principales reductos tangueros de la década del 60. En 1974, debido a las amenazas de muerte recibidas por el grupo policial AAA, debió exiliarse radicándose en Francia. La mayor parte de la carrera de Cedrón se gestó durante su exilio, que duró 30 años, ya que volvió a la Argentina en el año 2004. Durante su extensa carrera musicalizó poemas de escritores como Raúl González Tuñón, Eche 20 centavos en la ranura, que estamos escuchando, Julio Cortázar, Roberto Art, Juan Gelman, César Vallejo, Acho Mansi, Dylan Thomas, Bertolt Brecht, Federico García Lorca, así como escrituras anónimas mayas y poemas inéditos de Homero Mansi, del que les recomiendo escuchar Palabras sin importancia, un hermoso tema. Con Juan Gelman realizó una cantata sobre la masacre de Trelew, que le valió ser vinculado con la protesta y obligó a su exilio. En 1972, después de los hechos de Trelew, Cedrón compuso Del Gallo Cantor, cantata, evocando el asesinato de 16 compañeros que habían logrado fugarse del penal de Rawson, pero también el deseo de lograr la igualdad y la justicia en vida, según sus propias palabras. Fue grabada en Francia por el Cuarteto Cedrón, entonces compuesto por Juan Cedrón, guitarra y voz, Miguel Praino, viola, César Strocio, bandoneón y Jorge Sarraute, contrabajo. El Tata Cedrón y Juan Gelman trabajaron juntos en películas y discos. Resistir fue una película documental de propaganda de montoneros. El disco Madrugada, editado por primera vez en 1964 a través de La Rosa Blindada,
y que fue el primer disco de música y poesía entre Hellman y Cedrón. Años más tarde vendrían Fábulas en el 75, Canciones de amor de Occitania y otros casos, y realizaron 2 espectáculos juntos, Fábulas y La bicicleta de la muerte pasa por My Life, esta dirigida por Laura Yusen. Con Cortázar ya se habían conocido en 1972 y se reencontraron en París durante el exilio. Juntos compusieron el tango Canción de Verano y grabaron el disco Trottoirs de Buenos Aires en 1980, con poemas de Cortázar, música de Edgardo Cantón, voz de Juan Cedrón y un grupo integrado por Juan José Mosalini, Roberto Caldarella y César Strocio. Un espectáculo que se grabó en vivo en Francia en 1988 y que fue una reconstrucción de los diferentes estilos de la orquesta de la Argentina hasta los años 50, como Gobi, Pugliese, Salgán y Troilo, entre otros, según definió el propio Cedrón. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre, Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana y cuando ésta se les muere cantan un tango, lloran desconsoladamente y de las cosas dejadas por la muerta a repartirse entre los hermanos eligen una virgen de plata y el canal. Vengan a ver por las mañanas con la gorra hasta las orejas, antes valijamos a las viejas del asilo de las hermanas, dilapidarán su dinero. La obra del Cuarteto Cedrón ha sido a lo largo de más de 5 décadas un homenaje a ciertas formas de hacer música y de conversar con música, tal como dijo Buenaventura Luna. Los conciertos de esta banda recorren las obras de poetas de todas las épocas, retoman los clásicos de su producción y proponen nuevas composiciones sobre poesías de autores contemporáneos. Se ha presentado en los más diversos y prestigiosos escenarios del mundo, como el Concertgebouw de Ámsterdam, la Fenice de Venecia y Queen Elizabeth Hall de Londres. El Tata Cedrón ha recibido el Premio Cultura Nación, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación en el 2007, en homenaje a su trayectoria y excepcional aporte a la cultura. Fue declarado en el año 2009 ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 6 décadas de música, el Tata nunca frenó y sigue haciendo canciones y tocando con el cuarteto, que está formado actualmente por Miguel Praino en viola, Josefina García en cello, Daniel Frascoli en guitarrón y acordeón y Julio Covielo en bandoneón. En su artículo sobre el Tata Cedrón, Romina Grosso dice: la obra del grupo está al alcance de todos, integrando 2 partes de su discografía, una editada en Argentina entre el 64, el 74 y 2004 en adelante, y otra en Francia entre el 74 y 2004. Para mí, dice el Tata, es muy importante tener este compendio de la obra del cuarteto, que es como un clásico de la música argentina. El concepto de clásico tiene que ver con algo que se hizo y que va recorriendo un tiempo, como si fuese un viento que va moviendo las hojas en caminos diferentes, que va rozando los árboles y las hojas a medida que pasan los caminos. Dice cuenta Sergio Arbolella, que el Tata decidió traspasar las restricciones que dicta la pandemia
y respetando el protocolo ofrece canciones desde el zaguán de su casa en el barrio porteño de Villa del Parque. Propone hacer algo porque nos gusta, apelando a la inventiva popular. Con el mismo pulso creativo que le impuso al tango y irrumpe en una obra de casi 60 años de presencia, el Tata Cedrón decide traspasar las restricciones que dicta la pandemia, respetando el protocolo. Ofrece canciones desde el zaguán de su casa y propone, de esta manera me la paso bien, dice el Tata. Yo me encuentro con la gente del barrio y es una manera de darle ideas a la gente que gobierna para que vea que es una posibilidad para que los músicos puedan tocar y cantar. Lo hice porque uno está encerrado y a pesar de que soy veterano venía tocando casi todos los sábados y ensayaba todas las semanas. Así que estuve mal y estaba buscando la manera de que como ciudadanos apartemos alguna idea, no esperar que vengan todos de arriba para superar el problema. Respetando los protocolos, se nos ocurrió hacer esto porque no daba más sin cantar. Abro la puerta de mi casa, me meto 1,5 metros para atrás y de a una persona a la que le damos turnos como si fuera el médico, le indicamos que se pare al lado del cordón y hago un tema o dos y viene otra y armamos 3 o 4 pasajes durante 1 hora. Se habla mucho de organizar, de protocolo y rentabilidad, todas cosas técnicas, pero hay que hablar del arte. Hay que partir del arte, como aquel que hace tomates debe partir del tomate y no del puesto para vender tomates, ejemplifica con mucha sabiduría. Así busca poder darle una vida un poco más amena, espiritual y artística a las personas, que no sea la cosa penosa de estar encerrado y los problemas económicos, que esta peste que es grave y frente a la que el gobierno está haciendo cosas extraordinarias. Desgarra, cada cual vive como quiere. Cuando la madre se les muere, le ponen luto a la guitarra. ¿Dónde va, Carrerito del Este, castigando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las 2 iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde va, Carrerito del 11, trotando ligero las calles del sur? Amigos, con este homenaje a una figura extraordinaria de la cultura nacional, como es el Tata Juan Cedrón, me despido de ustedes hasta nuestro próximo encuentro y les recuerdo que sigamos cuidándonos. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todas las demás detenidas y perseguidas por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de las presas políticas. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, con informaciones e imágenes diarias de los temas tratados en el programa de radio.
El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a jueves a partir de las 21 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Hola, soy Pablo Vázquez y en la columna de rock nacional voy a hablar sobre Gustavo Cerati. Efectivamente, el 11 de agosto de 1959 nació Gustavo Cerati, así que hace pocos días se cumplió un aniversario de su natalicio. Teniéndolo como referente de este último tiempo, sea con Soda Stereo o sea en su etapa solista, de lo que sería no solo el rock en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, no solo como guitarrista, sino como compositor y letrista que se ha destacado y que aún se destaca en este tiempo. La primera banda que él tiene, Soda Stereo, se inscribe dentro de la movida de grupos de rock y de pop que surgen al inicio de la democracia post última dictadura, donde junto con Miguel Mateo Sá, Virus, Suéter, Los Twists, La Torre y demás, o los encargados empiezan a tener difusión y a diferenciarse del rock argentino, que en ese momento podía ser Pedro y Pablo, Color Humano, etcétera, con otra perspectiva muy enraizada en los 70. Los raros peinados nuevos, como un título de una canción de Charlie, va a ser la tónica que va a mover a esos grupos, y en este caso Soda Stereo, un trío con Charlie Alberti en batería y Zeta Bosio en el bajo. Lo va a encontrar Gustavo Cerati como líder y primera guitarra y voz de ese mismo combinado. El primer disco es del año 84, Soda Stereo, producido por Daniel Melero, el líder en ese momento de los encargados. Sonaba más o menos, pero la verdad que los temas eran buenos y tuvo mucha difusión radial. Le siguió en el 85 Nada Personal, mucho más elaborado, tanto el sonido como los temas. Se destaca Cuando pasa el temblor, filmado, digamos, con un videoclip moderno en ese momento, filmado en Jujuy. Y que al mismo tiempo incorpora algo que era inédito, que era cierta tonalidad de carnavalito, y que eso va a ser como una constante de Gustavo Cerati, ¿no? Incorporar ritmos y modalidades, sobre todo de folclore, en ritmos o composiciones mucho más modernas al respecto. A Soda se lo acusaba de dos cosas en ese tiempo, que eran imitadores de Police. Bueno, eran trío y hay algunas estructuras, sobre todo el primer disco, eran parecidas al conjunto de Sting. Y la segunda, que eran como apolíticos, eran bastante banales o pasatistas, que después de toda una movida politizada con la última dictadura y la primavera alfonsinista,
parecía que quedaba mal, pero bueno, había también una necesidad en ese momento de divertirse y tener una banda parecida a las bandas de pop que estaban en ese momento en Inglaterra o en Estados Unidos. El tercer disco del 86 es Signos, mucho más elaborado, casi dark, así muy en la onda de The Cure, un disco que me encanta. Doble Vida recién va a ser en el 88. Ese es un disco producido por Carlos Salomar, guitarrista de David Bowie, más enfocado al mercado latinoamericano, un sonido bien Wi-Fi, bien FM, y con su hit La Ciudad de la Furia, que va a ejemplificar hasta el día de hoy como denominamos a Buenos Aires. Canción Animal del año 90, se toman sus tiempos porque tienen muchas giras, no solo aquí en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica. Va a ser uno de los primeros grupos que va a salir y va a tener de México a Chile un gran éxito en recitales. Canción Animal es como el disco más profundo, la verdad que tiene hits muy notables como el propio Canción Animal o T para Tres, que va a ser muy simbólico de la relación de Gustavo con la mamá. Dínamo del año 92 va a ser como su disco alternativo, para mí es uno de los preferidos y que en una serie de recitales que hubo en Obras habilitó a que se conozcan muchos grupos de movida alternativa, siendo soportes, por ejemplo, Babasónicos, que hoy es un éxito absoluto, y otros más, Amor Indio, que yo lo seguía, que ahora no existe. Sueño Estéreo va a ser el último disco del 95, digo disco, álbum, en cuanto que se editaba primero en LP, luego por supuesto en cassette y en CD. Mucho más moderno, que hasta el día de hoy suena muy bien y que da como un fin, por lo menos en materia de grabaciones en estudio, a lo que hace a Soda Stereo. Para álbumes en directo tienen varios. En el 87 Ruido Blanco, que es por las giras latinoamericanas. El Unplugged, Confort y Música para Volar, que editaron con su recital en la MTV, que después va a tener una versión en el 2007 mucho más completa, con el recital entero y otras grabaciones. El último recital, porque se van a separar, va a ser editado en el 97, un álbum doble. Después van a volver, y justamente Me Verás Volver, va a tener dos discos del 2008, y a eso se le agrega después versiones en fílmico y demás. Mucho desgaste entre ellos y la idea de Cerati de lanzarse como solista. Algo que va a lograr recién en el 94, en realidad es un dúo, Colores Santos, con Daniel Melero, un gran amigo, que es un discazo al respecto. El 93 ya es su disco solista propiamente, con Amor Amarillo, con la versión de Spinetta de Bajan. En el 99 tiene Bocanada, un discazo al respecto. El 2002 Siempre Soy. De hecho, en el cumpleaños de Cerati, hace un par de días, se editó un video inédito de uno de los temas de Siempre Soy. 2006 Ahí Vamos, y hasta el 2009 con su último disco como solista, Fuerza Natural. En el medio tuvo un proyecto como Plan 5, Plan B, que hizo dos trabajos, un dúo con Flavio Echeto, que es un sesionista que trabajó mucho con Cerati, Ocio, que era como un dúo, y después hizo una banda de sonido, más bien del 2001. Editó sus trabajos cuando tocó en el Colón, que se llamó 11 episodios sinfónicos, y en el 2003 tiene reversiones. En este último tiempo hizo, o mejor dicho, salieron una serie de colaboraciones que hizo Gustavo
desde Mercedes Sosa hasta eh, otros colaboradores y bueno, sacó una versión de Police con Andy Summers, su guitarrista, que te diría que es casi mejor que la que hizo el propio Sting en su momento. Lamentablemente, en un recital en Caracas, Venezuela, va a tener una recaída que le genera un ACV y que desde el 2010 no pudo salir, estuvo internado en su momento y eso resintió su salud al punto de, pasados los años, él lamentablemente fallecer el 4 de septiembre del 2014. Vaya estando su cuerpo en el cementerio de la Chacarita. Vaya mi recuerdo a alguien que admiré mucho, que creo que fue fundamental en la construcción de nuestra cultura popular, en ese debate entre Los Redondos y Soda. Bueno, me gustan los dos grupos y en este caso Soda le otorgó y Cerati mucha modernidad y profesionalismo a la música de rock argentina y trascendió un poco el rock incursionando, sobre todo que tuvo una beta muy spinettiana, muy enraizado con el Flaco Spinetta y que incorporó elementos del folclore y que al día de hoy se pueden escuchar y todavía él es uno de los músicos, no solo por mi gusto, sino por el gusto popular que emociona. Así que valga mi homenaje a Gustavo en el día de su cumpleaños pasado.